Buenas noches, hermanos. Hoy tenemos acá 10 en punto, martes 14 de abril, entusiasmados a estudiar la palabra. Bendecimos a Vladimir Búcaro, que también viene con nosotros. Es un tiempo mascarillas de forma obligatoria, así que les motivamos a todos a cumplir con las normas, entre menos salga mejor, que Dios guarde. Pero hermanos, la confianza del pueblo de Dios está en el poder de lo que pasó en la cruz y la sangre que está derramada sobre cada creyente, la unción del Espíritu y el poder de la palabra. Así que hoy vamos a estudiar el libro de Santiago. Continuamos. Tome usted sus apuntes, reúnase ahí en casa, no sé dónde está, en cualquier ambiente. El Señor le bendiga y le guarde. Tome apuntes, hermanos. Sabe que para mí ha sido mucha bendición todavía la forma de papel. No sabe lo que es apuntar, tomar nota. Cuando uno está en una determinada situación, uno se acuerda hasta cómo hizo la forma, la letra, un dibujo. Es una gran bendición en mi punto, en lo que mi experiencia propia ha sido, porque cuando estoy en alguna situación me acuerdo cómo ha venido esa palabra y me dice, así es como hay que obrar. Así es el Espíritu Santo, el lindo, que te recuerda hasta en la forma que tú hiciste un apunte. Así que les bendecimos a todos nuestros hermanos varones, las esposas, los hijos, los niños. Estudie la palabra, hermanos. Es un buen tiempo hacer iglesia, así que la iglesia somos nosotros. Estamos en casa y aquí en la zona 3 estamos grabando con todo el entusiasmo. El Señor bendiga su vida en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, a estudiar la palabra del Señor. Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para poder continuar con este estudio acerca del libro de Santiago, una de las cartas que escribió este pastor y obispo de la iglesia de Jerusalén, hermano de Jesucristo, y que están dentro de lo que es el canon del Nuevo Testamento. Santiago y pues la carta de Judas, que es la penúltima del Nuevo Testamento antes de Apocalipsis, nos habla y da consejos, al igual que Santiago, que es su hermano, sobre cómo vivir bien el cristianismo. Ya hablamos en el capítulo 1, ahondamos, nos llevó pues varias sesiones poder hablar acerca de las pruebas, la fe y cómo ser hacedores de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a entrar al capítulo 2 y la intención en esta reunión, en este tiempo que vamos a estar compartiendo juntos, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, vamos a estar tocando un tema que es probablemente uno de los temas no teológicos, porque la carta, pues, aunque no es totalmente teológica, más es una carta práctica, es una carta de amonestación, es una carta, la carta de Santiago es una carta donde se trata de fusionar judaísmo y cristianismo. Todos aquellos creyentes judíos que fueron prácticamente el destinatario de la carta, ellos pues habían tenido conflicto, ya lo dijimos reiteradamente en varias sesiones, el problema de que venían de su tradición judía, la tradición oral, su tradición talmúdica, su tradición levítica, y ahora ellos conocen al Señor Jesucristo y lo reconocen como su Señor y Salvador, y ellos empiezan a caminar en la senda de la justicia bajo la gracia de Dios. Entonces esta unión es la que cuesta. Ese es un conflicto que se dio entre ellos. No debería de ser así, porque realmente el Antiguo Testamento es como el primer vagón, si lo podemos ilustrar así, y el Nuevo Testamento es el segundo vagón. El Espíritu Santo, que lleva la maquinaria principal, nos va a llevar al propósito divino. De hecho, el libro de Hebreos nos dice que todo era sombra de los bienes venideros y que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento nos iba a llevar a Cristo. Y en Cristo Él iba a hacer el cumplimiento de las fiestas, Él iba a hacer el cumplimiento del el Shabbat, Él es el Señor del reposo. Todo iba a apuntar hacia Él, y pues obviamente sin dejar muchas cosas del Antiguo Testamento, que son cosas bellas, prácticas, una forma de vida muy linda. También no había que caer en el legalismo ortodoxo, y también que ya estaba en desuso. El mismo libro de Hebreos lo dice, esto ya está en desuso. Pero entramos ahora ya al Nuevo Testamento. El libro de Santiago particularmente no lo mencionamos antes, pero en realidad hay algunos comentaristas y algunos estudiosos de la Biblia
que no lo leen de corrido, de como lo estamos tratando nosotros de esta manera, un poco más comentando los versículos o los grupos de versículos seguido uno de otro, sino que lo que hacen es descubrir 4 temas, más o menos, que son los 4 temas que se dan dentro del libro acerca de la fe, etcétera. Pero es válido. Lo que pasa es que en el libro de Santiago vamos a encontrar también particularmente los paréntesis imaginarios. Eso se conoce bien en teología, en las leyes de interpretación bíblica, lo que se conocen como los paréntesis imaginarios. Significa que el escritor está hablando un tema y de repente él se detiene y empieza a hablar de otro tema. Desarrolla el pensamiento de otro tema, pone un punto y se abre y se cierra y se abre otro paréntesis, y ese paréntesis posiblemente es la continuidad del tema que había dejado anteriormente pendiente. Entonces se trata de andar armando los temas, como por ejemplo en el libro de Proverbios, que es del Antiguo Testamento, que es un libro de la sapiencial, un libro poético del Antiguo Testamento. Tiene una estructura, tiene el paralelismo hebreo, etcétera. Pero ahí uno puede ir a leer los 31 capítulos de Proverbios, ir separando cuáles son los temas. Habla también de los contrastes, etcétera. Entonces es muy importante, muy interesante poder leer la Biblia bajo esa perspectiva, descubriendo los temas que en ellos hay otros, pues en los evangelios, como por ejemplo Mateo, donde está el Sermón del Monte y se hablan de 19 temas que Jesús dio en el monte. Pues son muy obvios, esos temas tienen un inicio y una terminación, ahí no se pierde uno. Pero en el caso del libro de Hebreo, Pablo, por ejemplo, es particularmente alguien que usaba mucho el paréntesis imaginario. Por ejemplo, en el libro de Romanos, Pablo en el capítulo 2, verso 17, va a iniciar, no es el tema de Santiago, pero solo quiero explicar esto porque se va a dar acá en esto que vamos a estar hablando en este capítulo 2 particularmente. Él va a hablar de un tema, se va a detener, luego a hablar de otra cosa, y en los capítulos posteriores, particularmente el tema que vamos a estar viendo, se va a repetir luego en el capítulo 5. Entonces es importante que uno entienda, pero este capítulo 2 que vamos a ver también es un capítulo muy especial. Pero volviendo a lo de Romanos, capítulo 2, 17, esto lo puede leer usted aparte, pues cuando tenga otro tiempo, porque ahorita vamos a considerar Santiago a fondo. Él va a iniciar una explicación en Romanos 2 sobre los judíos y la salvación, lo que de alguna manera también está relacionado con Santiago. Pero de repente él se detiene y del verso en adelante de Romanos, después del 17, él empieza a hablar de otra cosa. Luego retoma el tema en el capítulo 3, verso 1 al 4, y vuelve a hablar acerca de los judíos y la salvación y cómo ellos han sido incrédulos. Luego corta el tema nuevamente, habla de otra cosa, y hasta el capítulo 10 y el capítulo 11 ya a fondo se introduce en el tema de los judíos y la salvación y la inclusión de ellos en el plan de Dios. Esto es muy válido, el paréntesis imaginario es muy importante poderlo encontrar. Ahora, no es que estén puestos en la Biblia, no, es que uno debe de aprender a entender la línea del mensaje que está dando. Ahora usted me va a decir, bueno, eso no es entonces una forma desordenada, ¿acaso eso no es una confusión? En realidad, yo diría que en el capítulo 25 Proverbio dice: gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey escudriñarlo. Usted tiene que meterse a la palabra y, como dice el profeta del Antiguo Testamento, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, ir usted hilvanando las ideas que Dios ha dejado para que podamos entender. Muy bien, entonces este capítulo 2, por excelencia, por lo menos estos primeros versos que vamos a estar hablando, del versículo 1 al versículo 13, va a estar hablando de uno de los temas prácticos, pero también que pueden crear un conflicto en la iglesia
y es el tema de la acepción de personas. De hecho, esta enseñanza, así la vamos a titular, en la parte 5 que vamos a estar sacando, y que la iglesia local pues lo va a estar subiendo a su página, a la cual usted puede pues buscar, y usted ahí va a poder ver la parte 5, que el tema central va a ser la acepción de personas. Bueno, leamos entonces el versículo 1 para entrar en materia. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La nueva la nueva traducción viviente es de esta misma escritura, lo traduce así: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Y ahorita que venía yo de camino para poder dar esta conferencia, esta plática, y pues porque son las únicas formas en las que estamos ahora transmitiendo a las congregaciones de manera virtual, estaba aquí en nuestro país, en Guatemala, hablándose en la radio acerca de la distribución de un bono familiar que el gobierno pues está aprobando para poder beneficiar a las personas que tienen menos oportunidades o la gente que está en la economía informal. Y había un alegato entre que esto sí, que esto no. Y entonces cabal me vino a mi mente este pensamiento diciendo, bueno, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces la traducción esta dice: ¿cómo pueden ustedes favorecer más a algunas personas que a otras? Es la traducción que estamos leyendo, o de la versión de la nueva traducción viviente. Y ese es uno de los temas que Santiago va a hablar acerca de que puede haber desigualdad, y el contexto que él va a hablar acá va a ser del reino. Y ojo, eso es algo muy importante, lo vamos a ver más adelante, pero él va a hacer un contraste entre la persona que no tiene y la persona que sí tiene. O sea, ahí se denominan con pues ya nombres más específicos, y se dice el pobre y el rico. Y luego durante todo el libro Santiago va a estar hablando del rico, pero le va a estar diciendo al rico unas recomendaciones, y a otro tipo de personas que también son iguales de ricas los va a estar exhortando, y aún les va a estar recriminando. Quiere decir que hay ricos dentro de la iglesia, porque es a los que les va a hablar, y a la gente que está escasa, la gente menesterosa, la gente que es pobre, que está dentro de la iglesia, pero también le va a hablar al rico que no es cristiano, que está afuera, y lo va a tratar diferente. Eso es importante, porque este libro y este capítulo, hasta el capítulo en unión, el capítulo 2 o el capítulo 5, es algo que algunos movimientos políticos, principalmente de ciertas tendencias ideológicas de izquierda y cosas así, de protesta o de ayuda social, etcétera, lo utilizan de base para darle algún tipo de tinte espiritual, de parte de que Dios apoya esa filosofía. Y en realidad no es lo que está diciendo aquí el libro. Muy bien, entonces, ¿cuál es el contexto? Para que recordemos, esta iglesia a la cual está escribiéndole Santiago, que son en realidad gente que está dispersa, pero particularmente él era el pastor en Jerusalén, pero le está hablando también a una congregación que está dispersa, judíos, eminentemente judíos en su mayoría, acerca de cómo pueden vivir el evangelio. Y todo dice uno: qué lindo, qué maravilloso, llegué al reino. Pero cuando uno empieza ya la sociabilización, empieza uno el que hacer de iglesia en comunidad, no todo sucede a las mil maravillas dentro de la iglesia. Uno idealiza. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo sentí que estaba en el cielo, literalmente. Amaba a toda la gente, el amor de Dios lo cundía uno. Y ahora estaba recién convertido, y a todos les decía hermanos, a todos los abrazaba. Yo pensaba que todos eran buenos y perfectos.
conforme pasó el tiempo me di cuenta que no era así, sino que todos iban en un proceso, o íbamos en un proceso en el cual estábamos siendo restaurados, sanados, recuperados a la novedad de vida y tratando de dejar la vida pasada. Yo creo que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros para poder salir de lo que fuimos, para empezar una vida nueva en el Señor. Pero ahora vamos a encontrar este problema en el que dice acá. ¿Por qué empieza el capítulo 2 y verso 1 diciendo que vuestra fe, hermanos, vuestra fe en nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo? Miren qué lindo cómo empieza, que nuestra fe hacia Él y que Él es grande y glorioso, sea sin que hayan desigualdades, sin que hayan favoritismos, sin que se corrompan las relaciones. Y yo le quiero decir una cosa, probablemente uno de los grandes problemas que los pastores tienen en la actualidad tal vez no sea doctrinal, sino que a veces el gran problema que vive la iglesia es las relaciones. Y yo lo animo a usted para que usted se vuelva una persona intencional. Es una de las palabras que se está usando mucho ahora en las iglesias. Ser intencional es alguien que pues casi cae por su propio peso la palabra, tiene la intención de ser amigable, tiene la intención de ser comunicativo, tiene la intención de poder llevarse bien. Él intencionalmente actúa para bien, para poder tener un ambiente sano, aunque hay gente mal intencionada, que eso también, precisamente por eso él va a hablar acerca de las desigualdades dentro de la iglesia. Él no está hablando en el mundo, no está hablando en las familias, porque aunque todo esto se da en todos los ambientes, los hijos favoritos, los hermanos favoritos, las hijas favoritas, esto se da en todos los, en el gobierno se llama el nepotismo, el tráfico de influencias, esas relaciones donde una persona porque me cae bien envía y llama a otra para que le ayude y el otro se mató tantos años y no lo llaman a él trabajando en la empresa, pues entonces ese problema, ese es un problema que se estaba dando. Ahora, esto no es único de esta iglesia que lo estaba viendo Santiago. Este problema acerca de las desigualdades y los favoritismos dentro de la iglesia ya había aparecido anteriormente cuando la joven iglesia primitiva inició sus actividades en Jerusalén, al tener una congregación judía y griega. Porque ustedes se recuerdan que el evangelio no solo llegó a judíos, o sea, los judíos eran quienes guardaban las leyes, a Dios les había dado, dice el apóstol Pablo, a ellos les había confiado la ley, y eran administradores de la ley. Sin embargo, Dios abre las puertas a los gentiles, aquel pueblo que no era pueblo, halló la luz y fue alcanzado, y somos todos nosotros los que no somos judíos. Alguien diría por ahí, aquellos de corte mesiánico, es que usted ama al Eterno porque usted oyó el shofar de su tribu perdida, y usted está ahora siendo introducido al reino. Eso es un poco a la sazón de cierta doctrina un poco manipulador, pero realmente el tema aquí es que, bueno, es una congregación, como dice el libro de Cantares, la unión de dos campamentos, es un Mahanaim de parte de Dios que solo Él lo puede hacer. Pero el problema ya de la desigualdad y algunos rasgos de la desigualdad se estaba dando ya en la iglesia, en Jerusalén principalmente. En Hechos capítulo 6, versículo 1, me acompaña usted con la lectura en Hechos capítulo 6, verso 1, ¿qué es lo que dice Lucas? Él narra acerca de un evento que se dio en la iglesia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, ¿qué significa eso? Ahí había, ¿cómo así la distribución diaria? Bueno, la nueva traducción viviente, que es la que estamos usando casi ya de referencia para poder contrastar y entender mejor los pensamientos, dice así:
al multiplicarse, estoy citando Hechos 6:1 en la Nueva Traducción Viviente, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran, escuchen la palabra que utiliza esta traducción, eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Expliquemos un poco este contexto. En realidad lo que estaba sucediendo acá era que la congregación y las familias de los apóstoles y aquellos que se estaban allegando, recuérdense que el Señor Jesucristo tuvo un grupo de gente que lo seguían, 12 apóstoles con sus familias, pero luego se fueron añadiendo, luego habían 120 en el aposento alto, y ellos y sus familias eran un grupo de 700, 800, casi 1000 gentes, todos juntos, los cuales era la primer congregación. Pero esa primera congregación no solo fueron ellos, habían judíos, pues no solo judíos, sino también estaban aquellos como la familia Cornelio y todos aquellos que más adelante fueron y conocieron al Señor siendo judíos, etcétera. Y entonces ellos se metieron de lleno a la obra del Señor, pero había que proveer sustento para esas familias. Y entonces la congregación se volvió una congregación de solo ser judía a una congregación multiétnica, en la cual no solo habían pues judíos griegos y habían de otras nacionalidades, pero aquí particularmente el problema era que las mujeres viudas, no vamos a entrar en detalle la clasificación de quién era viuda, la viuda joven, la viuda mayor de 60, etcétera, lo que mismo el Nuevo Testamento recomienda cómo atendérselas. Pero el problema aquí era que esta traducción dice que eran discriminadas las mujeres griegas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Por qué había esta discriminación? Bueno, tal vez las familias hebreas decían: Jesús era judío, Jesús no era griego, entonces a los que tienen derecho primero son los judíos. Yo le voy a decir una cosa a usted, porque debemos de entender esto y tener una mentalidad abierta para entender y decir: todos somos iguales en Cristo, en la iglesia. Estoy hablando en la iglesia. La congregación pues, de Santiago, que habla el libro, era eminentemente judía, eso ya lo dijimos. Aún así habían estos problemas. En Deuteronomio capítulo 10, verso 17, leemos acerca de una cualidad de Dios. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Mire cómo habla Moisés acerca de Dios y de sus cualidades. Dios grande, poderoso y temible. Esos apelativos, esos títulos, en cierta manera, eran porque en aquel tiempo el mundo y su grandeza, o más bien las naciones y su grandeza, se concebían por el poderío militar, por el poderío de sus generales y por sus caudillos y sus grandes hombres que hacían hazañas. Por eso de Moisés se dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 7, ¿verdad? Que era poderoso en obras y en palabras. En palabras, pues ustedes saben que él era un orador, era un hombre preparado, intelectual, pero en obras. O sea, seguramente Moisés se había ganado el puesto también, llevándole victorias y triunfos a Faraón. Bueno, que en aquel tiempo era un imperio, pues Egipto. Pero aquí dice que no hace, dice al final del verso 17 de Deuteronomio 10, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, y va a hablar de otras cosas más. Pero lo que nos llama la atención es que Él no hace acepción. O sea, si Dios no está haciendo acepción de personas, aquí también lo está retomando ya Santiago y dice Dios. Y está hablando también más bien de su Hijo Jesucristo en el capítulo 2, verso 1, que es que estamos ahorita considerando, de Santiago, que dice: nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, o sea, hablando de la fe, sea sin acepción de personas. Es el mismo
pensamiento que trae aquí a la luz. Entonces, la introducción a este grupo de gente le está diciendo, bueno, la iglesia va a crecer, va a venir de todo, van a venir de todas las nacionalidades, de todo tipo de gente. Ustedes tienen que estar preparados para ese nuevo desafío. Leamos el verso 2 al versículo 4 de Santiago al respecto. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre, no está diciendo que se haya dado el caso, está diciendo que se podría dar el caso. Por eso dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, verso 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Interesante, ¿verdad? Aquí está diciendo que puede darse una situación en la que tengamos estos dos tipos de personas dentro de la iglesia. La palabra acepción de personas, que es la que leímos anteriormente, viene del griego prosopolepsia. Prosopolepsia tal vez no es para usted muy relevante. Si usted quiere averiguar acerca de cómo poder encontrar las palabras en griego y en hebreo, pues usted puede, hay en YouTube algunas opciones, posiblemente usted puede encontrar algunas de ellas, donde puede encontrar el interlineal griego y hebreo, y abajo dice la palabra cómo se pronuncia, escrita en el idioma, su equivalente numérico que le ponen, ahí le da clic encima y le da la palabra, su significado directo, literal. Entonces la palabra acepción, que es la que estamos iniciando en el verso 1, pero que ahora la vamos a explicar en el verso 2 en adelante, es prosopolepsia y significa parcialidad o favoritismo. Aquí el autor, o sea, Santiago, muestra la incompatibilidad entre las preferencias y la fe en Jesús. En el caso concreto es el trato con la gente, con las personas, con la congregación. Extendámoslo en la familia, como dijimos al inicio, en la empresa, los amigos. Pero particularmente en este caso está hablando que va a haber una tendencia a tratar mejor a la persona que entra a la iglesia, que tiene buena apariencia, que trae joyas, que trae adornos y se mira, actualmente eso se le llama el outfit, viene bien combinada, esa persona se mira que ha gastado en la ropa que trae, en contraste del hermano que entra o el visitante en todo caso, porque aquí no está hablando que tanto uno como el otro sean creyentes, pero asumamos que puede ser un visitante y es una persona de condición, voy a decir menesteroso. No voy a usar la palabra humilde porque la palabra humildad está mal dicha. La palabra humildad es un fruto del espíritu, porque a veces la usamos para poder denotar un estrato social y eso no es cierto. Entonces el contraste va a ser entre el que entra y impresiona y al otro que pues que realmente dan ganas de mejor ponerlo detrás de una bocina porque desentona con todo lo bonito que está en el ambiente, por decir así. No es que sea cierto, no estoy pues haciendo ninguna broma de la gente que no tiene. Pero simple y sencillamente llega como llegó vestido y no puede vestirse mejor, o llegó pues un poco desaliñado o sucio. El problema es aquí es que el mal criterio de juzgar en base a lo exterior que uno ve está en que para la iglesia eso se puede convertir en un problema. En vez de que ellos puedan tener una reformulación social y pensar
de que todos somos iguales, y ahí vamos a hablar un poco también del balance, porque también hay gente que va a entrar, porque aquí no especifica, aquí podríamos nosotros pasarnos tiempo imaginándonos escenarios, pero realmente solo mencionemos uno. Puede ser un invitado que ha sido un judío o un judío helenista influenciado por lo griego, acostumbrado de repente a ir a los circos romanos y van bien vestidos, bien arreglados, y él, para él ir a un evento social es ir apropiadamente bien vestido, bien arreglado y llegar muy bien. Y tal vez llegó un trabajador, un obrero, un judío o un griego invitado, no sé cuál sería el contexto, y se juntan los dos en la congregación y son recibidos por la autoridad o el pastor o quien esté presidiendo. Entonces ahí hay un problema. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el Señor aquí a estos dos que ya, digamos, llegan a la iglesia y se convierten al Señor y conocen a Cristo. Entonces los dos automáticamente, independientemente que uno haya llegado, que asumamos que el que llegó bien vestido es alguien que es rico, y asumamos que el que llegó mal vestido, sucio, es una persona pobre. Digamos, así lo podríamos clasificar en dos grupos, un poquito drástico, pero más o menos así es como lo está mencionando acá el Santiago. No estamos diciendo quién es más digno y quién es menos digno, no estamos entrando en esos detalles morales. Pero ¿cuál es la actitud que debe tener aquel que tiene menos oportunidades, que ha sufrido un infortunio, escasez, alguna pobreza y llega a la iglesia? Bueno, ya conoce al Señor, entonces le voy a dar una recomendación en base a un versículo. Isaías capítulo 29, versículo 19 dice así el profeta. Isaías 29, versículo 19 dice lo siguiente: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. La palabra que aquí se menciona en Isaías, pobre, viene de una expresión en hebreo, y es interesante que en hebreo es patojos. En realidad no se quita la A, pero como no se puede pronunciar, se tiene que poner una de las 5 que son vocales, gracias, y significa mendigo, pordiosero, alguien agazapado, agachado, porque en su condición no levanta ni el rostro, es decir, una persona que está sufriendo de mendicidad absoluta o pública. Es alguien que no tiene recursos y ha vivido de la caridad, o alguien que ha llegado a la iglesia y ha tenido una mala vida y la desgracia llegó, pero así está llegando a Cristo, porque el evangelio es para todos, es para todo el mundo. Pero ¿cuál es la recomendación que da Isaías? Alégrese, porque ahora en esta nueva condición, antes usted estaba alejado de Dios, de los pactos, de todo, pero ahora que ya entró en Cristo, ya entra dentro de su proyecto de renovación y restauración. Y la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. A partir de ese momento se rompe la maldición de pobreza y empieza Dios a dar un nuevo ciclo de bendición para su vida. Que animo a todas las personas que han tenido menos oportunidades y están diciendo: yo no voy a la iglesia porque ahí no lo saludan. Yo le voy a decir una cosa: déjese ya, con todo el respeto, de complejos, y usted llegue bien bañadito, bien arregladito, como pueda, o aunque sea con la misma camisa que usa todos los domingos, no importa, pero usted llegue mejor, lo mejor que pueda, porque se va a presentar ante su Dios, ante el Señor. Dice: los humildes crecerán en alegría, y los más pobres de los hombres se gozarán. Gócese, alégrese, Él le va a renovar su vida y seguramente va a empezar a abrir Dios nuevas oportunidades para usted. Eso es algo que se lo puedo asegurar. Pero también, por otro lado, vemos acá otro segmento, otro grupo de gente que va a llegar a la iglesia. ¿Qué actitud tienen que tener los ricos en la iglesia? Mire, qué tema tan delicado. Le voy a ser muy honesto y muy franco. Cuando yo lo estaba leyendo,
Yo decía, qué difícil fue escribir esto para Santiago, porque él es alguien que dedica mucho. Vamos a ver unas porciones de otros que contribuyen en otras partes de la Biblia a hablar de este tema. Hasta el mismo Jesús en algún momento lo tocó, pero realmente lo que yo logro entender acá es que Santiago lo que quería era decirle a todos: quítense la superficialidad. Y no solo el tema del dinero, estoy hablando de la lengua, va a hablar de la fe, va a hablar de dejar el legalismo. Todo les va a decir: vivan en armonía. Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y compara esa unidad, el Salmo 133, con la unción que desciende, dice, y es como el aceite que desciende desde la cabeza, pasa por la barba, llega hasta las faldas del traje del sacerdote Aarón, y ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Bendito sea su nombre. Pero veamos qué actitud deben tener la gente que tiene más recursos y que llega a la iglesia. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 17 al 19. Primera Timoteo 6, del versículo 17 al 19, dice así el apóstol Pablo. Mire qué recomendación tan linda la que da aquí Pablo. A los ricos de este siglo, está hablando de los ricos que están en la iglesia, no está hablando de los de afuera, porque los de afuera ellos no quieren saber más que mamón, ¿verdad? El Dios que les dé la riqueza. Pasan encima a la gente, no les importa a quién metan a la cara, que hagan esto y lo otro. Ellos lo que quieren es tener su dinero y ser felices. No, pero aquí le está hablando Pablo a los ricos que están yendo a la iglesia, a los que tienen más oportunidad, a los que tienen provisión. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Quiere decir que alguien puede llegar y decir: yo soy mayor que otro, mejor que otro por lo que tengo. En Cristo, en la iglesia, todos somos iguales. Pero dice: ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que tengan, dice, su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verso 18: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Mire qué lindo lo que le está diciendo a estos hermanos. Que sean generosos y sean dadivosos. La nueva traducción viviente de esta última parte lo traduce así: sean generosos con los que pasan necesidad. Mire cómo dice: generosos con los que pasan necesidad, no con los que aparentan necesidad, porque hay mucha gente que llega con el rico en la iglesia y le dice: ay, usted ayúdeme, le hace carita así de ayúdeme. No, es el que verdaderamente tiene necesidad. Y dice: y estos ricos están dispuestos a compartir con otros. Verso 19: atesorando para sí. Dice, volviendo a la traducción normal, ¿verdad? Buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Qué bendito es su nombre cuando dice aquí. Entonces, el que tiene para vivir bien, para hacer sus negocios y sus empresas, pero también reconozca, mi amado empresario, comerciante, hermano profesional, o hermano que por alguna razón ha llegado a tener y llega a la iglesia, pues usted también no solo sirva en lo físico, sino que sea rico en dar a la obra del Señor y bendecir a la obra del Señor. Y yo sé que Dios le va a dar la gracia a usted, mi amado hermano, que tiene recursos. Y en estos días también que estamos pasando esta situación, lo hemos dicho ya reiteradamente, busque a quien usted que tiene mucho, ayudar, compre en las empresas por mayor, reparta, vaya a las iglesias locales. Hay mucha necesidad, y que Dios se extienda con la gente que tiene menos oportunidades para poder pasar esta crisis que estamos ahorita todo el mundo sufriendo. Ya lo dijimos anteriormente, pero lo quiero recalcar porque esto ya va a caer en su momento. Entonces, en el libro de Santiago va a hablar de dos tipos de ricos: el rico creyente, al cual él está escribiendo esto. Y también Pablo, aquí que leímos en Timoteo, también está escribiendo a estos ricos creyentes que tienen ya una filosofía nueva al respecto de su riqueza.
El problema muchas veces de este tema, y lo vamos a estar viendo, es que algunos pueden aprovecharse de estas personas. Pero déjeme, se lo voy a explicar más adelante. Hay otro tipo de ricos, ya dijimos, el rico que no es cristiano, que está afuera, que no va a la iglesia, que él siente seguridad en lo que tiene. De esto vamos a estar hablando más adelante cuando lleguemos al capítulo 5, cómo habla seriamente Santiago y un tono demasiado fuerte acerca de ellos. Por eso algunos dicen, este es un guerrillero, este es un marxista, este es un socialista, este es el que estaba, este es el evangelio de la liberación. No, este está hablando de la liberación interna en todo caso. No creemos, no apoyamos ni creemos en la violencia, sino que somos pacifistas los creyentes. El mensaje final entonces de este primer pensamiento desde el versículo 1 hasta el versículo 4, ¿cuál es? Todos pueden llegar a la iglesia, no importa quién sea. Los dos grupos principalmente que estamos hablando acá pueden llegar a la congregación, que dice aquí, porque así dice Santiago. Y si llega a la congregación un hombre con ropa espléndida, no, él está diciendo a la comunidad de creyentes. Aquí la palabra griega que se usa es sinagoge, de ahí vienen los judíos, también utilizaron la palabra sinagoga. Pero que llega a la iglesia. Los dos son invitados, los dos tuvieron interés en llegar. Asumamos que los dos son creyentes, los dos son hermanos en la fe. Y llegan y se van a sentar para poder recibir gracias la palabra de Dios. El apóstol Pablo menciona cómo o qué gente va a estar llegando a la iglesia en Colosenses capítulo 3 verso 11. Colosenses 3, 11 dice el apóstol Pablo de la manera siguiente, hablando del reino de Dios ahora en Cristo, donde no hay griego ni judío. Fíjense, todos somos uno. No hay circuncisión ni incircuncisión. Interesante ese tema. Romanos y Hebreos lo va a decir. Ya la circuncisión no te acerca al pacto, ni te hace entrar al pacto y las promesas. En todo caso, va a decir más adelante en los versos, me voy a adelantar un poquitillo, va a decir que si tú te circuncidas, tienes que guardar todos los mandamientos, los 613, la ley de Moisés. Pero si invalidas uno, invalidaste todos. Aunque estés cumpliendo los 612, invalidas uno, no puedes entrar al pacto. Aquí está diciendo, puedes entrar, porque somos hijos de Abraham todos y podemos ser parte del reino. Yo no sé si se siente alegre usted por eso. Dice, no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Eso no vamos a hablar de estas etnias, de gente alejadísima, gente que vivía en las montañas, pueden llegar. Dice, no hay siervo ni libre. O sea, podían llegar, todavía en el contexto de Santiago había esclavitud. Y ahora, de hecho, se va a hablar acerca de los amos, los siervos. Todavía existía esto con el paso del siglos adelante. Vino la liberación de la esclavitud en el mundo, que todavía hay rasgos en algunos lugares, pero casi está erradicado. Y toda la gente es libre. Sino que Cristo es el todo y en todos. En Gálatas capítulo 3, verso 28 va a añadir el mismo apóstol Pablo lo siguiente. Ya no, es el mismo pensamiento, pero va a dar va a agregar otra porción más. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y voy a decir un punto que es tal vez uno de los elementos que a veces ha habido mucho problema en el ministerio, es la misoginia. La misoginia. ¿Qué es la misoginia? Es restarle el liderazgo a la mujer. Y yo no sé de qué, y esto lo digo para los pastores principalmente, de qué línea es usted, si la mujer puede ser pastor, la mujer no puede ser pastor, la mujer puede tener un ministerio significativo, puede ser evangelista, puede ser pastora.
Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero aquí yo no sé qué va a hacer usted con Gálatas 3:28. Porque aquí no dice no hay varón ni mujer. Estoy totalmente de acuerdo de que de Cristo para atrás la mujer estaba supeditada y metida en un rol de dependencia, en un rol secundario. Bueno, el sacerdocio no tenía mujeres que servían, el sistema levítico tampoco, pero recuérdense que eso no es el orden de Dios necesariamente. Dios dio regulaciones, pero en la época del pecado, en la época de la caída, en el contexto de la caída no es el patrón ideal, es un patrón alternativo. Y eso es muy importante, pastor, que usted lo entienda en su contexto. Hay mujeres en la iglesia que son líderes natos, y yo le voy a decir una cosa: la mayor parte de personas que sirven en las iglesias son mujeres. Y hoy quiero bendecir a todas las mujeres que sirven en las iglesias, que tienen no solo servicio en su iglesia, trabajan y tienen que cuidar sus hogares y tienen que cuidar muchas cosas, su salud también tan complicada por su organismo también como es, y ahí están trabajando. Quienes fueron las que fueron al sepulcro y vieron al Señor resucitado por primera vez, pues fue María Magdalena y la otra María. Ahorita estamos recién pues saliendo de la Semana Santa, el domingo de resurrección, y viendo nosotros el rol de las mujeres, una cosa maravillosa. Yo quiero dignificar a la mujer, y yo sé, pastor, que usted se va a abrir y le va a dar liderazgo a las mujeres, porque no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, el punto aquí tal vez que es el álgido en esta enseñanza, es el versículo 3. Ese es el meollo. El problema no es que llegue gente con recursos o llegue gente sin recursos a la iglesia. Ese no es el problema principal. El problema principal lo dice el verso 3. Acompáñeme usted aquí en el capítulo 2 de Santiago. Y miráis, hablando del liderazgo, con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Y termina el verso 4, ¿verdad? No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Wow, hermanos, esto sí, aquí el problema lo está teniendo el liderazgo. Yo le voy a decir una cosa: la gente puede ser problemática, conflictiva, las personas pueden tener luchas, una congregación puede estarle dando baterías, dejándole canas y quitándole el sueño al pastor, a la pastora, a los días usted quiera. Pero yo voy a decir una cosa: pero también el liderazgo tiene que ser un liderazgo aprobado. ¿Y cuántos pastores no son influenciados? Tal vez por la necesidad, tal vez por diferentes razones, empatía, agrado o cualquier cosa con esta gente. La Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica, imagínense, aquí está el problema. Y el problema lo está ocasionando el líder con su actitud inmadura. Esta intencionalidad, esta en cierta manera adulación, que busca siempre la adulación, son palabras que se dicen de alguien buscando su favor, tienen un interés por detrás. Por lo menos vamos a ver qué intereses puede haber en un líder. Y yo, por favor, quiero suplicarle, no estoy generalizando, y yo sé que tal vez alguien no cristiano puede oír esto y decir: ay, por eso no voy a la iglesia. Mire, yo le voy a decir una cosa: la iglesia es el lugar diseñado por Dios para donde crezcamos. Que tiene defectos, errores, es un hospital donde tenemos enfermos y están siendo restaurados, es un taller de mecánica donde llegan todos chocados los vehículos y están siendo reparados. Es un lugar, es una carpintería donde las piezas están siendo moldeadas, es una fábrica, una factoría donde estamos siendo todos moldeados de acuerdo al modelo, el varón perfecto. Estamos todos en proceso. Por supuesto, los líderes principales deberían ser personas que están más arriba en el estándar general. Primera Timoteo,
capítulo 2, verso 3, dice así del obispo y los requisitos del obispo que quiere presidir en la iglesia. Uno de sus requerimientos es que no sea codicioso el líder de ganancias deshonestas. Esto lo que estoy diciendo ahora es para el líder. O el que quiere ser líder y no ha pasado esto, mejor ni se mete y arregla esto primero, para no dar problemas después. No, ser codicioso. ¿Qué es la codicia? Es el deseo desenfrenado de querer tener más. No hay contentamiento. Tengo esto, pero quiero un poco más. Hay intereses económicos. Esta persona la quiero tratar hoy bien porque me conviene tenerla acá, porque ella va a sembrar y nos va a ayudar a cumplir los sueños que tenemos en la iglesia. Segundo, se quiere quedar bien, dar una buena impresión. Puede ser la segunda intención al acercarse a estas personas de recursos. Gálatas 1:10 dice el apóstol Pablo: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y aquí hay un llamado muy importante. Pastor y líder de la iglesia, donde quiera que estés tú, saluda a todos por igual. Ahora no nos podemos dar la mano, ahora tenemos que estar con mascarilla, pues todos traemos nuestra mascarilla. Tenemos que cargarla, todos tenemos que tener nuestro gel, tenemos que estar separados 1 o 2 metros de distancia, tenemos restricciones, pero esto es ahorita. Pero cuando ya salgamos después de un tiempo, salude a todos de la mano, tanto al que viene con la mano áspera de estar trabajando en el campo. Yo recuerdo que cuando yo inicié mi tiempo de pastor, la gente que Dios nos dio para empezar a pastorear fueron personas muy sencillas, muy personas que no tenían muchos recursos. Y recuerdo que teníamos un bajista en la iglesia, que él, como no teníamos el dinero, porque depende de la gente que vaya llegando, así va, porque ellos mismos son los que al diezmar y dar y contribuir todos, así se crece la iglesia. Él no tenía para su atril, para poder poner sus letras, y él improvisó con una base de un ventilador y lo ajustó con una madera de una escoba y le atravesó otra pieza y lo amarró y así hizo su atril. Yo tenía invitados y amigos, pues obviamente cada quien se reproduce según su género. Yo traía pues colegas y familia y todo, pero me estorbaba ver el atril con la base, era un chapuz, pero el hermano ahí estaba ministrando y yo entendí y dije: Señor, te doy gracias, porque él en medio de su limitación logró hacer algo lo mejor que pudo, porque Dios lo que ve en la iglesia es la intención. No ve que tengas tú todo, tal vez no tendrás todo la perfección, pero tienes la mejor intención. Y eso es muy importante. Tampoco estoy diciendo que la mediocridad y que nosotros todo lo hagamos, en Guatemala usamos esta palabra coloquial, chapuces y todo, remendado. No, estoy diciendo, trata que todo se vea bonito. Y si puedes, comprarlo nuevo y dar lo excelente para el reino, pero eso no debe ser como tu prioridad. La prioridad en la iglesia es que esté la presencia de Dios. ¿De qué sirve un lugar lleno si Dios no está ahí? También dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 7b, cuando yo le diga, o alguien le diga en un púlpito, seguramente la mayor parte así lo usamos, le dicen capítulo 7, versos 7a, es la primera parte, se le dicen b, la segunda parte, se le dicen c, es la tercera parte del versículo. Eso es para ustedes, eso se usa mucho en los institutos bíblicos. Aquí le estoy diciendo que Eclesiastés 7b, o sea, la segunda parte. Dice: y las dádivas corrompen el corazón del sabio. Yo sé que la gente de más recursos puede venir y decirle: pastor, le compré un reloj. Yo conozco pastores amigos míos que había un conflicto y fue uno de mis pastores anteriormente, cuando yo pues sigo siendo abeja, pero en aquel tiempo yo era oveja sin un liderazgo significativo. Y recuerdo que la hija de este hermano de mucho dinero tenía un problema con sus hijos y estaban en esa lucha y ese conflicto.
Pero este hermano empresario vino y lleva a la agencia de vehículos, recuerdo bien, a nuestro pastor, y le dijo: escoge el carro que quieras. Bueno, el pastor escogió el carro que le gustó, y ese día domingo llegó con un carro nuevo. Y en la semana siguiente se tenía que dictaminar sobre el asunto, que era un problema que había tomado cierta envergadura con la familia. La hija se había ya un problema sentimental, no voy a entrar en detalles, tampoco ustedes sean morbosos en conocer más. Y resulta que el pastor dictaminó a favor de la familia y no a favor del empresario. La dádiva no corrompió su corazón. Posiblemente el empresario estaba queriéndole comprar esto para comprar su voluntad. Y yo creo que alguien te puede bendecir, pero eso no tiene que cambiar tu corazón. Por ejemplo, un hijo que trabaja y un hijo que no trabaja. Y el hijo que trabaja viene y le da un regalo a la mamá. Entonces la mamá viene y dice: yo a él es al que quiero más. No, eso no está bien. Tú a todos los quieres por igual, a tus hijos. Sea que este dé más o este dé menos. Todos son, pues, bendición para tu vida. Los regalos afectan el juicio. Por eso estamos hablando de estos 3 puntos. Que hay intereses de por medio cuando hay la visita de personas en la congregación. Miren, empresarios, lleguen a las iglesias. Yo empecé con gente así linda, y ¿sabe qué me ayudó? ¿Qué me bendijo? Más que ayudar, me bendijo ver cómo esas personas después empezaron a prosperar. Y yo, cuando fui pastor, algo que me fue lindo fue poder ver cómo la persona prosperaba. Porque a veces solo piensa uno que sirva en la iglesia, y uno es un poco del pensamiento utilitarista. Utilicémoslos a todos, saquémosles el jugo y no importa si tienen comida en su casa. No, para uno de pastor también da alegría que la gente prospere. Y que por eso leíamos anteriormente, para poder tener, para poder disfrutar, para poder vivir bien. Leamos el versículo 4. Entonces lanza una pregunta. Ese es uno de los estilos que utilizan los escritores en la Biblia. Esto se llama la mayéutica. Es una técnica que no es exclusiva para la Biblia. La mayéutica de hecho es un recurso griego que los sabios griegos enseñaban preguntando. Entonces aquí él va a lanzar una pregunta. De hecho, en el libro de Romanos está escrito con cierto enfoque mayéutico. Es preguntar. Y aquí dice Santiago de la misma manera: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Les está diciendo, al tomar esta actitud y como líderes, recibirme al que está mejor y al otro, pues sacarlo de la iglesia o echarlo por la borda. Porque dice el verso 3: siéntate en buen lugar, le dice al rico, y al pobre: estate tú ahí de pie o échate en el suelo. Mire qué feo. Es muy, los dos mundos. Es muy evidente la actitud que está teniendo el líder. ¿No están haciendo ustedes distinciones, le dice, entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, este mismo verso 4: esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones. ¡Wow! Cuando yo leí esto, para mí fue algo que me exhortó mucho. Esta discriminación que estáis haciendo en la iglesia no demuestra que tu forma de pensar sobre eso es debido a que tú tienes una motivación mala adentro, un interés. ¿Se recuerda usted del famoso Jesse, el siervo de Eliseo, en el Antiguo Testamento, que tomó el botín a escondidas que le había ofrecido, pues merecidamente el rey, el general Naamán, al profeta? Y el profeta lo desechó y no quiso. Esto está registrado, no lo busquen, en Segunda de Reyes capítulo 5. Ahí está toda esa historia de la lepra de Naamán y todo. Y Naamán, agradecido, le dijo: pídeme, te daré un ciclo de oro, te daré plata, te daré ropa. Y dice
Jesse, ¿no? Yo no me quiero ir sin esa bendición. Y él regresa sin decirle a su señor y le dice: mi señor dice que sí acepta el regalo. Pues dile que no solo le voy a dar un ciclo, le voy a dar 2, le voy a dar doble todo, llévatelo. Y el otro, ni lento ni perezoso, se lo llevó. Cuando regresa el profeta le dice: ¿qué traes ahí? Y Dios le revela primero el engaño hacia el profeta, y segundo esa codicia. ¿Y qué sucedió? Todo el designio de Dios a través del profeta fue: pues la lepra de se te va a pasar a ti. Y así dice como murió Jesse. Recordemos a Pedro también en el libro de los Hechos, capítulo 8. No lo busquen ustedes, lo puede analizar en su casa, en Hechos 8. A Pedro y a Simón el mago, cuando aquel vio cómo Dios daba los dones y repartía la unción ministerial, y él dice que quiso comprar, Simón el mago, el don espiritual para obtener después el dinero y ponerle la mano a la gente. Dice: te pongo la mano por 10 shekel, que es la moneda de Israel, o $10, y automáticamente recibes el Espíritu Santo. Y yo quisiera también decirles a todos aquellos que utilizan actos proféticos y piden dinero para que Dios envíe bendiciones: las bendiciones de Dios son gratuitas. El don y el favor de Dios no tiene precio, ni es por el que más da. Usted debe de dar para una maratónica, para la iglesia, para de corazón, y diga: vengo a contribuir porque me siento solidario en la obra de Dios. Yo no sé qué tanto conflicto tiene la gente con el tema del dinero en la iglesia, con el tema del diezmo. Que si diezman, que no diezman, que algunos dicen que es Antiguo Testamento, que no hay que diezmar. Mire, si yo le dijera cómo daba la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, le conviene más el 10% de lo que usted gana, porque ahí dice que todo lo vendían y lo llevaban a los pies de los apóstoles, y nadie decía tener nada de suyo propio, sino que todo lo compartían y no había necesidades. Allá lo veo usted vendiendo su casa, vendiendo su carro y trayendo todo el dinero a la iglesia. Le conviene más el 10% que hacer ese acto de la iglesia primitiva. ¿No cree usted que sí podría ser? Pero hay gente que está teniendo una doble motivación, y yo espero pues que estoy hablándole a un público, más bien le estaba escribiendo esto pues cuando lo estaba haciendo este libro, que el Señor me permitió hacer este comentario de Santiago sobre esta exhortación. Ahora, ¿quiénes son estos pobres que va a hablar ahora? Entonces, ¿de que se va a estar refiriendo aquí Santiago? Leamos el verso 5 al verso 9 para ir adelantando. Solo tenemos ya 10-15 minutos máximo para terminar. Leamos el verso 5 al verso 9. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Aquí está hablando del rico impío. No está hablando anteriormente está hablando del rico temeroso de Dios, al cual está dando un consejo. Verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad, estoy en el verso 9, voy a llegar. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Sobre esta base, el rico en la iglesia debe tener su estándar. Trate a los demás como se trata usted a sí mismo. Quiere decir que si yo como en restaurante fino, un día voy a llevar al hermano que no tiene y le voy a decir: hermano, el otro domingo no preparen comida, yo los voy a invitar a llevar, y no los va a llevar a comer la comida más barata, los va a llevar a comer lo que usted come. El otro se va a sentir y dice: ¿y cómo uso esto si yo nunca he usado esto? Pues va a tener uno que aprender, y el otro va a tener que sacrificarse un poco. Aquí todos van a tener que dar de sí, enseñarle etiqueta al otro, y el otro también no ser tragón pues, y aprovechar para comer más de lo que debe ser. Perdone que use esta palabra tan así. Debemos de aclarar entonces este punto, porque esto puede provocar confusión. Aquí Santiago se está refiriendo a la gente efectivamente que era pobre, escasa, menesterosa,
pero por alguna razón había sido explotada, había sido tratada injustamente. Le habían pagado mal, pero ahí estaba, que era lo único que podía hacer. Y esta persona llega a la iglesia. Y entonces esa persona llega a la iglesia y se sienta y ve en la otra esquina, en el palco principal, a la gente que tiene y se entristece. Aquí le va a decir, si no se puede cambiar eso en la iglesia, porque algunos así son, y no van a cambiar eso, mejor prefieren que se vaya la gente que no les interesa en la iglesia y solo tener una élite, un VIP o solo un grupo exclusivo, qué sé yo. Entonces él está diciendo a ellos, ustedes, dice, han sufrido, pero sean ricos en fe. Tal vez ahorita no tienen el dinero, pero crezcan en la fe. Crezcan en la fe. Y yo quiero decirle que tal vez ahora ya no es así, pero antes el ministerio era diferente. Cuando uno empezaba, yo todavía soy de la década de los 80, principios de los 80, cuando yo empecé a predicar a finales de los 70, al principio de los 80 yo empecé a predicar. Y cuando uno lo lanzaban a predicar al campo, no le daban la iglesia ni un centavo a uno. Los famosos viáticos que ahora se manejan, ya sea viáticos por alimentación, por hospedaje o kilómetros gastados y depreciación del vehículo. En aquel tiempo no había nada de eso. A uno le decían, te vamos a mandar a tal pueblo, mira cómo levantas tu sustento durante este mes que te vamos a mandar, y si es de Dios tu ministerio, que Dios te ayude. Así era. Y uno llegaba a la iglesia y a veces las iglesias ni le daban a uno ofrenda, y muchos pastores así empezaron, sin poder pagar casa. Por eso las iglesias tenían a la par la casa pastoral, porque para no pagar renta, al pastor se le daba una casa que no era casa, era, pues yo creo que entre lo mínimo, era lo mínimo. Sufría la pareja, el pastor estaba a la par, todo el día lo molestaban. Ahora las iglesias ya no es así. Ahora el concepto de iglesia es totalmente diferente, aunque en algunos lugares todavía se maneja así, pero yo así empecé. No, uno almorzaba un huevito y 2 tortillas y un vaso de agua, o sea, no había comida, pero era lindo representar a Cristo. Y no estoy diciendo voto de pobreza, nosotros somos así de que mientras más sufrimos más cerca estamos de Dios, no estoy diciendo eso. Él está diciendo a ellos, mientras no cambia su condición, crezcan y enriquezcanse en la fe, que no les sea eso estorbo, maduren. Y yo pude ver mucha gente que hasta el día de hoy, pastores que empezaron sin nada, Dios los bendijo sobreabundantemente, porque primero fueron ricos en la fe y Dios dio las añadiduras, porque así dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le van a venir por añadidura. Esa es una herencia espiritual por ser levitas. Dios le está dando, y no solo levitas, creyentes, Dios le está dando esa palabra. Pero aquí dice, deban cumplir todo esto bajo un concepto: amen al prójimo como se amen a ustedes. Entonces en la iglesia no va a haber distinciones, porque es el amor de Dios entre todos. Todos somos hermanos, somos la familia de Dios y todos compartimos. Así que lo animo, pastor, de que usted se abra a toda la gente. No estoy apoyando, como vuelvo a decir, la mediocridad ni la pobreza, pero en esta nueva condición de hijos de Dios, la causa del pobre ahora es causa de Dios. Todo está bajo la justicia de Dios, y seguramente una mejor oportunidad les va a venir. Ellos en algún momento se podrán sentir animados a violentarse o a arremeter contra el patrón o su amo, pero Pablo recomienda que se sujeten, que trabajen no para el ojo que los ve, sino trabajen para un amo mayor, que es Dios, que sabe recompensar. Por eso José, cuando estuvo en Egipto y estuvo en la casa de Potifar, si lo ponían a limpiar pisos, los dejaba brillantes, hasta chillaban los pies del que pasaba. Todo lo que él hacía, dice, lo hacía bien porque Dios estaba con él. No es por el dinero,
es porque lo hacemos porque hay un estándar mayor que la tierra, es el estándar de Dios. Hágalo bien para Dios. Y entonces dice, ustedes que han sufrido y este hombre y estas personas que los han tratado mal, ustedes caminen correctamente porque Dios va a llevar su causa. Veamos el versículo 10 al versículo 13 y ya nos quedan unos minutillos más. Leamos la parte final de esta porción del capítulo 2 de Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, al decir toda la ley es la ley judía, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por quién vamos a ser juzgados? Dice al final del versículo 12, por la ley de la libertad. Y escuchen esto. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este era el gran problema de muchos creyentes que querían seguir guardando la ley de Moisés y que querían seguir a Cristo. No podían confiar en su fuerza. Debían tener fe en que Dios, a través de Jesucristo, les daría la gracia para seguir caminando. Pero ahora añade algo interesante. Al inicio mencionó él y dijo en el verso 8, así en verdad cumplir la ley real, dice. Y no es de realidad, sino la ley de la realeza, la ley de Dios. Pero ahora va a ampliar este pensamiento y va a decir, ahora ustedes están bajo la ley, dice, de la libertad. Y no bajo la condenación de la ley. Según de Corintios capítulo 3 verso 9 dice el apóstol Pablo así, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando del Antiguo Testamento, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación en Cristo Jesús. Está bien poner leyes en la iglesia, estoy totalmente de acuerdo, debemos de regirnos bajo leyes, no debemos de nosotros ser personas sin ley. Claro, Dios quiere que aprendamos a ser personas que vivan con ley, claro que sí, claro que sí. Dios quiere que nosotros tengamos una vida que refleje que somos creyentes. Me llama la atención el último punto, porque juicio sin misericordia. Quiere decir que si usted no tiene misericordia del que tiene necesidad, entonces de igual manera va a ser tratado. ¿Y se acuerda usted aquella famosa historia, la parábola del evangelio del mayordomo? Que aquel hombre que se le perdonó la deuda y luego él no perdonó a su siervo la deuda, siendo que el siervo le debía poquito y su señor, su amo, le perdonó mucho al hombre. Y entonces viene el señor, el amo se entera y le dice, yo te perdoné mucho, tú merecías la cárcel de por vida, si no es que una sentencia sumaria, pero tú con tu siervo, tu esclavo, debiéndote muy poco, actuaste mal. Entonces ahora tú entras a la cárcel y a él se le resuelve su problema. Yo le voy a decir, mi amado hermano, sea usted una persona que no tenga acepción de personas, no sea una persona que discrimine. Estoy de acuerdo en que todos caben en la iglesia, todos caben, todos son de bendición. Recuerdo una oportunidad
que llegó alguien a la iglesia y era una persona indigente. Las hermanas lo bañaron. Bueno, era un hombre grande, auxiliados por un hombre para no tocarlo. Lo bañaron, lo cortaron su pelo, le quitaron su barba, lo dejaron bonito. Una persona bien. Y se incorporó a la iglesia y sirvió. Pero conozco también el otro caso, de un hombre que era guardián. Era indigente en realidad, era un indigente. Y esto fue un caso personal que lo vivió en mi familia, me lo contó un familiar muy cercano a mí, que le administra una entidad cristiana. Y dice que él tuvo misericordia de él. Seguramente como él había sido alcanzado por la misericordia de Dios, se extendió igual con esta persona. Y dice que le ofreció trabajar de guardián en la misión donde él estaba. Le regaló ropa, lo mandaron a arreglar, le pusieron un uniforme. Él vivía en la entidad cristiana y ahí tenía comida, no pagaba nada, tenía el control, fue dignificado, y el hombre duró poco tiempo, volvió otra vez al vicio, a pesar de que estaba desahuciado con una enfermedad terminal. Si usted es misericordioso, tenga la garantía, y con esto quiero terminar esta plática, tenga la garantía y la seguridad que Dios va a tener misericordia de usted. Junte un poco de víveres y lléveselo a alguien. Y va a ver que Dios no es deudor de nadie. Al que le da al pobre, a Jehová presta, dice. Ayuda al que no tiene. Y va a ver cómo Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a abundar sobre usted de una manera increíble. Resumamos entonces este capítulo 2, versículo 1 al versículo 13. El tema central es no hacer acepción de personas. Es todos en el reino, pero todos, tal vez el que viene ya tan suntuoso, pues amén, que venga así, feliz, alegre. Y el que no tiene mucho, pues que venga limpio, venga arregladito, bien planchadito, con su misma ropa. Ya todo el mundo sabe los dos juegos de ropa que tiene, no importa. Él viene digno, viene a servir al Señor y todos valen la sangre de Cristo. Cristo murió por todos, tanto uno como el otro, todos son iguales, ya lo dijo Pablo. Y no debemos de hacer discriminación. Al rico sea dadivoso, siempre, ayude. Casi siempre nosotros recomendamos que si hay alguien que quiere ayudar a otro, y es una buena recomendación para los pastores, quiere ayudar a otra persona que tiene necesidad, vaya con el pastor y dígale, ¿quién es el que tiene más necesidad? Aquella familia. ¿Son piadosos? ¿Caminan? ¿Son rectos? Sí, caminan. Ok, tengo un cheque lo voy a dar a la iglesia, tú cámbialo, pastor. El pastor viene, lo cambia en efectivo, lo mete en un sobre y le dice, una familia de la iglesia te quiere bendecir. No digan el nombre. ¿Por qué? Porque por dos razones. Una, porque te ata a la persona y te hace sentir que le debes algo al otro. Y si el otro recibe alabanza del que se le dio, ya recibió su premio. Y la Biblia dice que cuando dé tu derecha, no lo sea por tu izquierda, porque Dios tiene mejor premio para ti. Oremos. Padre, te bendecimos en esta oportunidad. Gracias por compartir este tema tan delicado acerca de ser imparcial, de no tener discriminación en la iglesia, Señor, pero de saber que todos valemos la sangre de Cristo, tanto el intelectual como el que no sabe mucho, tanto como el obrero como el empresario. Y en estos días, Señor, también de sensibilidad, hoy queremos también sentirnos, Señor, vulnerables, sentirnos también sensibles, Señor, a la necesidad, pero también, Señor, intencionales en poder, Señor, venir y decir, voy a ayudar a aquel que no tiene. Yo bendigo a toda esta congregación virtual que semana a semana nos reunimos. Sé que también precioso servicio los domingos y otros días más que se graban con lecciones y exhortaciones del pastor, pero sé, Señor, que tú seguirás bendiciendo este ministerio como muchos otros los vas a estar bendiciendo. Y extienda su mano conmigo, lo quiero bendecir. Padre, que no falte nunca nada en la alacena de tus hijos. Que se cumpla aquella parte que dice el libro de Éxodo, que las mujeres hebreas dormían con alacenas vacías y al día siguiente se despertaban y el maná estaba en su puerta.
Señor, que nunca falte nada en su casa y en su familia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Espero verlos pronto en la siguiente parte de este estudio y poder compartir con ustedes esta preciosa lección. Dios les bendiga a todos. Bien, hermanos, buenas noches, Señor les bendiga. Qué linda la palabra del Señor. Sé también que esta iglesia, Tabernáculo, es muy bendecida. Usted, la iglesia, usted es movido siempre a lo que hoy cabalmente se estudió en la palabra del Señor a través de lo que Santiago escribió. Sé que usted es una persona que ama a su prójimo, lo hemos visto. Así que Dios bendiga su mano, todo lo que emprende, sus empresas, su negocio, su trabajo. Así que seguimos estudiando entonces la palabra del Señor. Seguramente usted tomó notas. Hoy se estudió el capítulo 2, así que el Señor le bendiga donde lo haya estudiado. Dios les guarde. Sigamos creyendo, ya casi estamos a un mes del estado de calamidad, pero Dios hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Así que sea bendito usted en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos pronto. Amén.